Hola chicos, bienvenidos al nuevo canal de Instrúyete. Este canal va a ser presentado por Fernanda Sánchez, Valentina Sánchez, y la idea de este canal va a ser como responder todas las preguntas que los estudiantes actualmente tienen con respecto a la economía, a la pobreza, a la geografía y a varios temas que vamos a responder en este canal. Listo. Nuestros compañeros nos han preguntado de cómo la geografía económica influye en la pobreza de un país, pero para responder esta pregunta, Fernanda, vamos a tener que desglosar dos puntos muy importantes, que es la geografía y que es la pobreza. Entonces, síganme y vamos a responder estas preguntas. Chicos, para eso vamos a identificar algo súper fundamental, que es la pobreza. Y la pobreza es la privación de las necesidades básicas del ser humano. Es decir, hay personas que no tienen para un arriendo, para su alimentación, no tienen servicios públicos, no tienen agua, no tienen medidas sanitarias, no tienen vivienda, no tienen ni educación. A eso se refiere la pobreza. La geografía económica es uno de los factores más importantes para la economía de un país. De aquí depende mucho la disponibilidad de los recursos humanos, la productividad agrícola y el acceso a los mercados. También podemos identificar realmente la importancia del transporte y la productividad y los mercados directamente internos del mismo país. Bueno, Fernanda, ya teniendo estos dos conceptos claros, vamos a ver que la geografía tiene muchos factores importantes. Pero como no podemos alargarnos mucho en el video, vamos a encontrar 5 principales. Y esto nos va a ayudar a entender bastante dónde se concentra la riqueza de un país y por qué realmente la geografía también afecta la pobreza, no simplemente a nivel monetario, sino a nivel geográfico, a nivel estructural, a nivel de transporte, a nivel de educación y muchos factores más que dependen. ¿Listo? Entonces vamos y comencemos este video. Llega un punto en que la geografía comienza a segmentar la pobreza en ciertos departamentos y municipios. Dice que los países más pobres están ubicados sobre la línea ecuatoriana, y en Latinoamérica existen, digamos que, varias afectaciones que llegan o que aumentan la pobreza considerablemente. Una de esas es el clima, porque el clima, al momento de que hay unas zonas como en las zonas del Pacífico, las zonas de, no sé, en la región de la Amazonía o en la Orinoquía, llueve bastante. Por ende, los climas o las tierras comienzan a ser menos productivas y no se genera producción, digámoslo así. Ahí también están las enfermedades. Cuando digamos que comienzan a haber muchas lluvias, comienzan a haber insectos y plagas, las cuales se comienzan a comer la producción agrícola, en este caso. Como les indicaba anteriormente, la productividad de la tierra, y en este caso cuando las tierras comienzan a ser menos productivas, digamos que las familias o los hogares colombianos de estos ciertos lugares comienzan a migrar a ciudades o algunos departamentos o municipios que sean, digamos que, productivamente estables para comenzar a solventar sus necesidades básicas. Y bueno, hay algunos lados donde la pobreza también genera exclusión de indígenas. La geografía económica estudia 3 factores muy importantes. El clima, porque el clima va a llegar a determinar en el tiempo cómo una producción o un desarrollo a nivel estructural puede servir. La topografía y la calidad del suelo, que esto ya lo que llega a determinar si una industria llega a servir en un lugar o no, o si la tierra es fértil o no es fértil. Y estas variables son muy importantes realmente, ya que esto va a determinar la clase social, cómo va a ser la parte de la clase social y cómo esto va a desarrollar a que esa clase social se empiece a tener un gran provecho, realmente una gran producción a nivel económico del país. Por otro lado, tenemos la densidad económica y el aumento de la pobreza. En este punto vamos a abordar cómo la dispersión de ciertos municipios, ciertas veredas o de ciertos sitios hacen que la pobreza aumente, no solo en términos de ingreso, sino también en términos multidimensionales. En este caso, la falta
el falta de acceso de transporte hace que no haya provisiones o que no haya infraestructura, que no haya una educación de calidad, que en este caso no haya servicios públicos, acceso de tecnología, y que lo poco que haya en estos municipios sea pues de baja calidad y no no cubra las necesidades básicas que necesitan los ciudadanos. Y pues como les indicaba anteriormente, eso hace que la ciudadanía comience a migrar y comience a centrarse en los ejes de la economía, que en este caso serían algunos municipios que tienen económicamente potencial, o pues Bogotá, Medellín, Barranquilla, o ¿cómo se dice, Valentina? Cali. Los países que están más cerca del mar y los ríos tienen una economía grande y estable. ¿Y esto por qué se da? Porque los intercambios de mercados a nivel de transporte no son tan costosos como de pronto hacer unas exportaciones a nivel aérea o a nivel terrestre. Es por esto que ellos se ahorran un cierto costo en esos transportes y así pueden invertir más capital en el mercado y así mismo tener un consumo un poco más alto. La industrialización. Realmente la industrialización en un país es muy importante. ¿Por qué? Porque entre más industria haya en un país hay más desarrollo y la mano de obra va a empezar a bajar y va a ser de más calidad, reemplazándola por medio de una máquina o de una fábrica. ¿Esto cómo se da? Realmente la producción de la industrialización lo dan las pequeñas y las medianas empresas de un país. ¿Y esto por qué? Porque el Estado inyecta o invierte dinero en estas empresas para que generen empleo, generen compra de maquinaria y así mismo puedan generar mucho más productos para el consumo de un país. Pero ustedes se preguntarán si la industrialización en Colombia es importante. Pues realmente la industrialización en Colombia da el 19% de la ocupación formal, el 20% de las exportaciones y el 11% del Producto Interno Bruto. Es decir, que si llegamos a sumar porcentualmente estos factores, va a dar el 35% del Producto Interno Bruto. Es decir, que Colombia está apuntando a ser un país un poco más industrializado. Pero les dejo una pregunta, ¿será que realmente Colombia sí está apuntándole a un país desarrollado como de pronto lo podemos mirar a nivel de industria entre Estados Unidos y Europa? Bueno, muchachos, este es el último punto y no menos importante, que es la desigualdad. Este punto, digamos, queda muy correlacionado a la pobreza. Sí hay muchísima pobreza y se concentra la pobreza en ciertas personas o en ciertos comercio o en ciertos potenciales, pues hace que genere desigualdad en ciertas regiones como son la Orinoquía, como lo son la Pacífica y como son la Amazonía. Entonces, en este caso hay ciertas razones el por qué se genera esa desigualdad y pues lo hemos dicho en el transcurso del video, que es el acceso a las zonas, porque es muy complicado llegar a este tipo de municipios, de departamentos y comenzar a generar una productividad constante y de esa forma, digamos, que ayudar a la economía de sus entornos. Dado la fragmentación de distintas zonas geográficas, igual no llegan los productos que tienen que llegar y pues nada, esto da un contexto general de cómo la geografía aumenta la pobreza considerablemente y cómo hace que no se desarrollen los departamentos o el PIB, en este caso de algún territorio o de algún país. Bueno, chicos, llegando al final de nuestro video de Instrúyete, digamos que podemos dar una conclusión de que a veces nosotros, digamos que sí, efectivamente las decisiones económicas, políticas, sociales, culturales que toma un país son muy importantes para que no se genere esa pobreza, pero también hay un factor súper fundamental que es la geografía. Y digamos que nos hemos dado cuenta, ¿vale?, que en algunos países las zonas pacíficas le generan crecimiento económico al país, digámoslo así, pero en estos casos que están sobre la línea ecuatoriana, como lo es Colombia en este caso, estas zonas pacíficas o costeras, por el contrario, se concentra la pobreza. Es muy curioso, ¿no, Vale? Sí, realmente la geografía, o sea, la pobreza o la riqueza de un país no solamente se la podemos dejar a nivel ético, a nivel ciudadano, a nivel de desarrollo
sino que tiene todos los factores para llegar a un desarrollo completo. Se incluye la geografía, pero la geografía es muy importante porque va a traer riqueza y la riqueza trae educación, trae desarrollo de transporte, trae desarrollo a nivel cultural, económico. Entonces, pues realmente geografía hay por mucho y les invito a que sigan averiguando y sigan escudriñando porque esto es muy importante para nosotros los economistas y aún así para la cultura de nuestro país. Nos despedimos, muchas gracias por ver este video, siguen en nuestras redes sociales, no se te olvide, y pues les habla Fernanda Valentina Sánchez, un gusto, chao. Pues es mucho, chicos.